Marco Ponce, ustedes lo conocen, es el coordinador del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social y tiene justamente resultados de la conflictividad que hay en Venezuela. Para aquellos que dicen que el pueblo venezolano se cansó de protestar, ¿no? Se equivocan. Sigue protestando por sus derechos. Tal vez las protestas no son por problemas en contra del régimen, de los políticos, etcétera, sino por cosas muy concretas de su vida cotidiana, de todos los días, de sus derechos que no se cumplen, de las obligaciones del Estado, ¿no? Para con los ciudadanos, porque los funcionarios del Estado son servidores de los ciudadanos, no los ciudadanos, ¿no? Sumisos a esa gente. Vamos a ver qué nos dice Marco Ponce. Bienvenido, Marco Ponce, de los resultados más recientes. Gracias, Napoleón. Sí, efectivamente, como acabas de decir, el pueblo venezolano continúa activo y permanentemente exigiendo derechos. En estos primeros 4 meses del 2022, observamos cómo se presentó un incremento de cerca del 30% de todas las protestas que se registraron en Venezuela, en comparación con el año pasado. Fueron unas O sea, 2.677. estás diciendo que aumentó un 30% las protestas a pesar de la represión, a pesar de el cansancio de la población con la dirigencia política, a pesar de que no le ve una salida, a pesar de todo eso, no se solucionaron sus problemas cotidianos, posiblemente se agravaron y por eso están protestando más. Sí, justamente esa es una de las situaciones. Cuando caracterizamos la situación venezolana, el contexto venezolano, encontramos justamente que la gente, los ciudadanos, al no ver respuesta a sus problemáticas cotidianas, y esa problemática tienen que ver con la emergencia humanitaria compleja, que es resultado de las políticas públicas que se han implementado en el país. Como la gente no ve respuesta, no ve soluciones, simplemente ve la profundización de la crisis, pues ese es el motivo por el cual continúan manifestando, y por eso vemos este incremento de 30% en los primeros 4 meses del 2022. Fueron 2.677 manifestaciones a nivel nacional. Y este dato es muy importante porque, como tú decías, pues los venezolanos continúan activos de manera pacífica exigiendo derechos, ¿no? Cuando vemos ese balance, encontramos que mes a mes la protesta ha ido aumentando en el 2022. A diferencia de lo que se pudiese pensar, justamente como tú decías ahorita, por el cansancio o tal vez el desánimo que pueden tener algunas personas, sobre todo con algunos sectores políticos. Cuando vemos este balance, encontramos que el 70% de todas estas manifestaciones, que es una cifra bastante alta, tiene que ver con la exigencia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y ahí el tema, por ejemplo, laboral es fundamental, igual que el tema de servicios básicos, ¿no? Vemos que lo que ha movilizado Pero mayoritariamente espérate, a la gente. vamos por parte, vamos por parte. Entonces, la gente no siente que ha mejorado la situación, la mayoría del pueblo, excepto una minoría que está disfrutando de esos negocios y de esa forma del régimen, y que tienen dinero para ir a comprar desde cualquier tipo de exquisitez. ¿Nos quieres decir mes a mes, ¿no? ¿Cuál es el número y por qué mes a mes subió cada vez más el número de protestas en lugar de disminuir? Porque si ahora estamos mejor, ¿no? Los venezolanos que viven en el país, pues entonces tendrían que haber bajado las protestas. ¿Nos quiere decir mes a mes el resultado que ustedes tienen del número de protestas antes de que nos hable de por qué protesta la gente? Sí, eso, lo que acabas de decir es muy importante. Hay una matriz de opinión, sobre todo impulsada, una narrativa impulsada sobre todo por el régimen de Maduro, de que Venezuela se arregló, de que el país ha mejorado, de que la situación social, económica y política ha mejorado, pero la realidad del país es totalmente diferente. Efectivamente, hay una minoría que tiene acceso a divisas, una minoría que en muchos casos tiene cercanía con las personas que están en el régimen y que viven en una burbuja y que obviamente económicamente han visto una variación en sus ingresos económicos, y eso se ha utilizado como con mucha propaganda. Pero la realidad del país es que la mayoría de los venezolanos continúa padeciendo la emergencia humanitaria compleja, que es resultado de las políticas públicas implementadas en Venezuela. Encontramos, por ejemplo, cuando vemos este balance mes a mes, que en el 2022, por ejemplo, en enero se reportaron 534 protestas a nivel nacional, en febrero 642, en marzo 733 y en abril 768. Allí comenzamos a ver cómo progresivamente esa línea de la conflictividad va aumentando en Venezuela, y que esto es un dato que se refleja a nivel nacional.
Es decir, la protesta se ha distribuido en todo el país, que ha sido una de las características de estas manifestaciones en los últimos años en Venezuela. Es decir, no solo en Caracas por ser el centro de poder o solo en las principales ciudades, sino que fundamentalmente es en las regiones donde la crisis pega con mayor fuerza. De manera que en el 2022, en estos primeros 4 meses, hemos visto que esta situación va aumentando, sobre todo la protesta social, y es un tema que seguimos viendo para las próximas semanas. Ahora, ¿cuáles serían las ciudades donde hay mayor número de protestas? Cuando hablas de que hay más protestas, donde hay más problemas, ¿cuáles serían esas ciudades, a vuelo de pájaro? Sí, nosotros, por ejemplo, los primeros 4 meses encontramos que el estado Lara lidera el índice de las manifestaciones. Y esto es muy importante porque esto es un dato consistente. Constantemente la ciudadanía del estado Lara se mantiene exigiendo derechos. Y, por ejemplo, encontramos a Lara en el primer lugar, seguido de Bolívar, seguidamente Anzoátegui, y encontramos a Miranda y Distrito Capital como las entidades donde se reportaron los índices más altos de manifestaciones. Las personas que quieran ver estos datos con mayor profundidad, ver todo el mapa de Venezuela y cada uno de las cantidades o del índice de manifestaciones completo, los invitamos a consultar nuestro sitio web, que es Observatorio de Conflictos, como siempre. Allí pueden descargar todas las investigaciones y todos estos trabajos donde pueden ver pormenorizado cada uno de los datos, cada una de las regiones, por qué protesta la gente, cuál es la respuesta que las instituciones le dan a los venezolanos. Eso es muy importante. ¿Por qué el índice de manifestaciones en Venezuela siempre es tan alto? Porque no hay respuesta a la gente. La gente, los ciudadanos, en la medida en que no ven que sus problemas son resueltos, en la medida que ven que las instituciones no garantizan los derechos humanos y no hay respuesta, sino que al contrario, lo que vemos es una profundización de la crisis y de la reducción del espacio cívico. Cada vez hay más leyes, más acciones por parte de quienes tienen el poder para oprimir a los venezolanos. Por ejemplo, te comento rápidamente y a todas las personas que nos están viendo, actualmente la alcaldía del municipio Libertador, el Consejo Municipal de Caracas, mejor dicho, está impulsando una ordenanza para prohibir las manifestaciones en Caracas, ¿no? Siendo Caracas el centro del poder. Entonces aquí vemos cómo quienes están en el régimen continúan diariamente buscando la manera de oprimir a las personas, de asfixiar a los venezolanos para que no exijan sus derechos. Sin embargo, este tipo de acciones pues no ha tenido éxito y el índice de manifestaciones mensual, como hemos conversado en otras oportunidades, lo demuestra. La gente se mantiene firme exigiendo derechos a pesar de que el régimen continúa avanzando en tratar de asfixiar el espacio cívico y democrático del país. Antes que nos hables por qué protesta la gente y en qué orden o en qué, según la gravedad de las protestas, ¿cómo son esas protestas? Háblanos del segundo cuadro que me estás enviando. Sí, ahí encontramos que el espacio idóneo para los venezolanos siempre ha sido la calle, para exigir derechos. Y por eso encontramos que en estos primeros 4 meses las concentraciones, las marchas, los cierres de calles son las principales modalidades de manifestaciones que han empleado los venezolanos. Por ejemplo, en este lapso se reportaron 1.824 concentraciones. Y esto es una cifra muy importante porque lo que nos demuestra es que los ciudadanos cada vez más están identificando dónde están los responsables de la crisis y van inmediatamente enfrente de estas instituciones y hacen las concentraciones. Por eso fueron 1.824 durante los primeros 4 meses del 2022. Es decir, los venezolanos no están protestando de manera, digamos, dispersa o de una forma en la cual no identifican quiénes son los que responsables. Mayoritariamente vemos que esta cifra nos pone en evidencia que ellos, los manifestantes, identifican quiénes son los responsables de la situación y van a las puertas de las instituciones o los centros de gobierno. Seguidamente encontramos a los cierres de vía, que es una forma, digamos, tradicional de calle, de protesta. El cierre de calle, el cierre de vía, fueron 289 durante los primeros 4 meses y seguidamente se reportaron 80 marchas. Aquí lo que vemos también es que la calle no solo es un espacio para el tránsito, para la circulación, sino la calle es un espacio para la expresión. La calle es un espacio donde los venezolanos han encontrado el lugar para llamar la atención, para reclamar, para exigir sus derechos. Y esto lo hemos visto durante los primeros 4 meses del 2022, a pesar de la represión que existe en Venezuela, a pesar de la política represiva que ha implementado el régimen de Maduro y que nosotros, como hemos venido documentando en los últimos años, al menos del 2017, han asesinado
a más de 250 personas en el contexto de las manifestaciones. Es decir, y por eso justamente es que hay una investigación internacional de la Corte Penal Internacional, hay una misión internacional de determinación de hechos de Naciones Unidas, hay una presencia de Naciones Unidas en Venezuela por la política violatoria sistemática de derechos humanos que tiene el régimen de Maduro. De manera que, a pesar de toda esta situación de represión, los venezolanos no se han quedado de brazos cruzados. Han salido a las calles y vemos estos índices de al menos, por ejemplo, 1.824 manifestaciones en las puertas de los centros de gobierno. Oye, para nosotros esto es un dato muy importante porque históricamente el dato más sostenido ha sido el cierre de calle. Es decir, la gente siempre salía y cerraba una vía y reclamaba. Ahora lo que vemos es que la gente, además de salir y cerrar una vía, lo que está haciendo mayoritariamente es ir a las puertas de las instituciones y reclamar a quien tiene la responsabilidad de resolver su situación o la crisis. ¿Y quién organiza? ¿Existe algún dirigente, un tipo de dirigente que organice estas manifestaciones, que tú sientas, no, es un dirigente local, siempre son dirigentes locales, o no, es una cosa espontánea, que sea así, que se ponen los vecinos, se ponen de acuerdo? ¿Cómo es esa organización? Sí, durante los primeros 4 meses del 2022 vimos que los trabajadores lideraron el índice de manifestaciones. Fueron 1.012 manifestaciones, es decir, por eso los derechos laborales se ubican en el primer índice de protesta. Y los trabajadores obviamente son un actor social organizado, ¿no? Hemos visto durante estos 4 meses cómo los trabajadores organizadamente han planificado acciones conjuntas de distintos gremios para realizar manifestaciones, sean concentraciones, sean marchas. Entonces, por eso hemos visto que en este lapso las protestas han sido mucho más organizadas porque han sido los trabajadores quienes las han liderado. De hecho, cuando vemos las exigencias durante los primeros 4 meses del 2022, encontramos a los derechos laborales en el primer lugar con 1.012. Seguidamente, las protestas que tienen que ver con servicios básicos fueron 659 y los servicios básicos siempre estaban en el primer lugar en el índice de protestas, ¿no? Que son realizadas fundamentalmente por los vecinos. Pero encontramos particularmente en este lapso cómo los trabajadores han liderado las manifestaciones. Y esto tiene que ver, Napoleón, con la grave situación que enfrenta el pueblo trabajador de Venezuela. Hasta abril hicieron un ajuste en el salario de $25 por mes, el salario mínimo, que es insuficiente para el costo dolarizado de la canasta básica en Venezuela, y que hasta principio de año era tan solo $2 por mes, ¿no? Incluso, siendo ese ajuste a $25 por mes, ¿en qué parte del mundo una familia puede alimentarse en un mes con $25? Bueno, esa es la realidad de los trabajadores venezolanos, y es por eso que durante todo este mes, incluso esta semana, hemos visto diversas manifestaciones de trabajadores y de gremios exigiendo un cambio en las políticas salariales, exigiendo respuestas, y por eso pues este tema laboral pues probablemente va a seguir reportando manifestaciones a nivel nacional. Y pareciera que los trabajadores son quienes van a liderar las manifestaciones durante todo el 2022. Entonces, primero son por los derechos laborales, después son por los derechos básicos, de servicios básicos. En esos servicios básicos tienes a hablar a vista de pájaro cuáles son los servicios más por los cuales más protestan, por los cuales más se queja la gente. Sí, en Venezuela hay un colapso de los servicios básicos. Hemos visto en los últimos años cómo incluso han ocurrido apagones que han durado hasta más de una semana. Y actualmente vemos que los cortes eléctricos son constantes en todo el país. De hecho, estamos realizando esta entrevista y no sabemos si en algún momento se nos va la electricidad aquí en Venezuela, ¿no? Entonces, cuando vemos la conflictividad que tiene que ver con servicios básicos, se reporta que en primer lugar se encuentran las protestas que tienen que ver con el acceso a agua potable, seguidamente las protestas que y también las que tienen que ver con los cortes eléctricos. A esta crisis que ha sido persistente y permanente se suman ahora otros derechos que lo hemos venido reportando en los informes, otros servicios, mejor dicho, que tienen que ver con la recolección de basura, que esto es un dato importante, y también con protestas que se están reportando por las fallas en el servicio de telefonía y de Internet, ¿no? Que son dos servicios importantísimos en Venezuela, bueno, en cualquier parte del mundo, donde pues la conexión a Internet es fundamental para poder realizar distintas labores. Vemos cómo el tema de servicios continúa siendo crítico y grave en Venezuela. Ahora bien, a nivel de protestas, encontramos que el tema laboral
se ubicó en el primer lugar del índice de manifestaciones, pero esto no quiere decir que la crisis de servicio se haya resuelto. En general, ninguno de los problemas en Venezuela se ha resuelto. En general, los problemas se han profundizado. La mayoría de los problemas venezolanos continúan profundizándose y es por eso que están haciendo observación sobre Venezuela son consistentes en esta declaración. Ayer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó su informe anual y Venezuela se ubicó nuevamente en el capítulo cuarto, que es ese capítulo cuarto es donde se ubican a los estados que violan sistemáticamente los derechos humanos y donde no hay democracia. Entonces incluso vemos que el planteamiento que hacen los organismos internacionales es totalmente consistente con lo que vive el pueblo venezolano, donde efectivamente hay una violación sistemática y una vulneración de los derechos humanos de toda la población. Ahora, el tercer tipo de protestas que más se hicieron son por los derechos políticos. ¿Cómo es eso? Sí, durante estos 4 meses vimos digamos, con sorpresa cómo el tema político se ubicó en el tercer lugar del índice de las manifestaciones. Por ejemplo, fueron unas 519 manifestaciones que tienen que ver con la exigencia de derechos políticos, ¿no? Y aquí vimos esta variación importante porque normalmente los derechos políticos no figuran, o la exigencia de derechos políticos no figura en los primeros lugares de los índices, en los índices de manifestaciones. Ya encontramos, por ejemplo, muchas manifestaciones que fueron también impulsadas por el régimen. Nosotros en el observatorio en general registramos todas las manifestaciones que se realizan en Venezuela, independientemente de quién las está convocando, y el régimen venezolano ha obligado en muchos casos a sus seguidores o a las personas que trabajan en algunos ministerios para que realicen manifestaciones. Lo vimos, por ejemplo, a principios de año, algunas manifestaciones en apoyo al ESAP, para que tengan una idea de cuáles son las motivaciones por las cuales ellos realizan sus manifestaciones. También en el caso del sector opositor, vimos, por ejemplo, en enero movilizaciones exigiendo transparencia en los procesos de elecciones que se realizaron. Y este dato, pues al final de los 4 meses se reportaron unas 519. Entonces, bien interesante. No sabemos si este dato va a ser consistente a lo largo del año. Por ejemplo, en este mes que acaba de finalizar, mayo, no vimos, digamos, mayor presencia de protestas políticas, pero bueno, es parte de la fluctuación y de la caracterización de las manifestaciones en Venezuela. Y seguidamente, en el cuarto lugar se encuentran las protestas que tienen que ver con seguridad social, donde sobre todo los adultos mayores realizaron movilizaciones en Venezuela. Fueron unas 365. Y este dato es muy importante porque también vemos como otro actor social que sufre profundamente la crisis venezolana, como es el adulto mayor, el jubilado, el pensionado, que tiene que sobrevivir con menos de $20 por mes para comprar medicina, alimentos. Entonces, bueno, estas personas que en lugar de estar en sus casas ya disfrutando de su derecho a la seguridad social, tienen que estar saliendo a exigir a las instituciones venezolanas a realizar manifestaciones, concentraciones, para tratar de obtener respuesta. Lamentablemente, estamos frente a un régimen que es absolutamente indolente y lo vemos con el caso de los adultos mayores, quienes no tienen ningún tipo de protección en nuestro país. Bueno, está todo dicho. Aumentaron las protestas en el país. La enorme mayoría de la gente entonces no siente que están viviendo mejor, como alguna gente y el régimen está diciendo, porque todos estos datos, ¿no?, son de los, bueno, de enero, febrero, marzo y abril, y estamos comenzando el mes de junio apenas. De verdad, Marcos, muchas gracias. Marcos Ponce, coordinador del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Han tenido todo el tiempo las dos direcciones para comunicarse con ellos, y te esperamos, como siempre, para que nos diga. Y todos los días que ellos lo manden, a través de nuestro Twitter, Napoleón Bravo, estamos llevando las manifestaciones que se han hecho en las últimas 24 horas, cada día, porque ellos también es un servicio que ellos tienen. De verdad que, Marcos, muchísimas gracias, ¿sí? Gracias, Napoleón. Un abrazo. Hasta luego.